Nuestro tema el día de hoy, mapeo de noveno paso. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se siguen uniendo a la reunión. Nuevamente me presento con ustedes, Carlos, codependiente y alcohólico en recuperación. Si hay alguien que esté de primera vez, por favor háganoslo saber poniéndolo en el chat con su nombre, si es tan amable. Y de ser así, si hay alguien que esta sea su primera reunión con nosotros, pues le daremos su cordial bienvenida y le pasaremos una información que seguramente le puede interesar, principalmente de cómo trabajamos nosotros, cómo compartimos temas de recuperación para las adicciones. Así es que háganoslo saber si hay alguien de primera vez. Por lo pronto vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Solo como una breve recapitulación, vamos a ver el encabezado del octavo paso que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos todo esto de hacer una lista de personas a quienes habíamos ofendido? Y lo dice el encabezado, ¿no? Dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Quienes estuvieron la semana pasada se acuerdan que esencialmente el octavo paso es hacer esa lista que dice ahí y poner ahí los nombres de esas personas que yo considero o consideré en su momento que dañé, que perjudiqué de alguna forma con mi conducta, con mis actitudes, con mis adicciones. En el grupo, en el programa, se trata de hacerse responsable. Aquí yo me hago responsable de lo que yo hice y deslindo responsabilidades de lo que no hice. Entonces, esa lista me ayuda mucho a definir esto. Y es estar dispuesto, como dice también el encabezado, estar dispuesto a reparar el daño causado. Aquí todavía no es ir directamente a tratar de reparar ese daño de la mejor manera posible. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el noveno paso, estos dos pasos están muy ligados, están separados una cosa de la otra. En el noveno, como vamos a ir viendo a lo largo del tema, es ahora sí reparar directamente. Vamos a hacer una lectura del noveno paso del libro verde de trabajo de Codependientes Anónimos y en la tercera parte de nuestra reunión vamos a hacer el mapeo que hacemos aquí cada semana para el paso que corresponde. Ya sabemos el mapeo cuál es un material, unos ejercicios que hacemos por escrito. Espero que tengan impreso su PDF que se estuvo publicando en el chat. Y como siempre les digo, a los que no tengan el material impreso, pues basta con que tengan papel y lápiz y conforme yo vaya diciendo los ejercicios, ustedes pueden ir escribiendo ahí en lo que tengan a la mano, porque sí es muy importante hacer esto por escrito. Estos talleres fueron diseñados, además de leer y compartir algo del tema, pues escribir, porque en la escritura parece ser que a nivel conciencia se remueve más, es decir, se concientiza de un modo diferente a solamente estar escuchando un tema. Sí, la escritura en ese sentido es una herramienta muy eficaz y muy importante. Por eso se sugiere que sea por escrito. O como también acostumbramos aquí en la Junta, los que quieran hacerlo por medio del chat conforme damos los ejercicios, por supuesto que lo pueden hacer. Y yo, como siempre, leo lo que ustedes pongan en el chat. ¿De acuerdo? También quiero comentar que ojalá y no, los que no han hecho estos pasos con formalidad, no se agüiten,
no se predispongan. Hay que evitar pues yo todavía no estoy ahí, ¿de qué me sirve esto? Pues aunque no estén ahí de una manera formal, quiero que sepan que sirve de mucho, por lo menos saber hacia dónde va todo este programa y estas acciones concretas de recuperación. Ya en su momento esto se hará de una manera más formal, con un apadrinamiento. Aquí es ir conociendo los conceptos y poner en contexto qué es eso de la acción de la que hablan los pasos, ¿no? Entonces, procuremos mantener nuestra mente receptiva. Los que ya hayamos hecho estos procesos, pues qué bueno, porque quiere decir que vamos caminando en el proceso y esto será un muy buen recordatorio de lo que ya hicimos. Y los pasos no es algo que un día se hace y ya quedó ahí y se olvida. En la recuperación todo es cíclico y en otro momento, en alguna otra fase de la recuperación, se vuelve nuevamente a estos pasos. Y de hecho, a partir del próximo miércoles, que vamos a entrar ya a la fase final de nuestro taller, con los pasos de mantenimiento, que son 10º, 11º y 12º, vamos a ver cómo en el 10º paso continuamos haciendo todo esto. Quizás no de la misma forma como se hace por primera vez, un 8º y 9º pasos, pero se sigue haciendo y eso lo vamos a ver a partir de la próxima reunión, próximo miércoles, que haremos el mapeo del 10º paso. Dice nuevamente el encabezado del 9º paso. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para nosotros. Estaba viendo el encabezado del paso de AA y no dice lo mismo, ¿eh? Dice algo pues muy similar, es prácticamente lo mismo, nada más cambian algunas palabras. Por ejemplo, en este de Coda dice a cuantos nos fue posible el daño causado. Dice, reparamos directamente cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. El 9º de AA, la única palabra que es diferente es la de, en vez de daño, es perjudicar. Pero es lo mismo, ¿no? Si perjudicas a alguien, le hiciste daño, ¿cierto? Dice que en el trabajo de los pasos hemos hecho, en el trabajo de los pasos que hemos hecho para llevar a cabo activamente el 9º paso, hemos escrito el inventario moral, hemos reconocido nuestros defectos de carácter y hemos tomado conciencia de nuestro comportamiento codependiente. A medida que continuamos con la recuperación, experimentamos lo que es estar completamente dispuestos a dejar que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Aprendemos a pedirle a Dios humildemente que nos quite aquello que ya no nos sirve. Esto nos lleva a una situación de honestidad a medida que vamos trabajando las reparaciones. ¿Se dan cuenta cómo todo está completamente ligado? Antes de un 8º y 9º pasos, ya hay un trabajo previo muy importante que, como dice aquí, pues es el inventario, que es el 4º paso, la confesión, que es el 5º, y luego esos defectos que yo ya descubrí y admití en mí. En el 6º paso, estar dispuesto a que Dios me los quite, porque ya no me sirven, dice ahí, ya no me sirven. Cosa diferente cuando yo me aferro a algún defecto o patrones o esa parte, ¿no? Porque suele suceder, ¿se acuerdan que vimos esto en el 6º paso, ¿no? Que el adicto se apasiona por algunos de sus defectos, le gustan, no los quiere dejar. Por eso se trata en un 6º paso de estar por lo menos dispuesto. La acción en el 6º paso, en ese sentido, sería tener la disposición. Y en el 7º, ahora sí pedirle a Dios de todo corazón que los elimine de mi persona, ¿no? Muy resumidamente así lo dice. Y también dice que es posible en el pasado hayamos minimizado el efecto que hemos tenido sobre otras personas.
Es difícil asumir la responsabilidad de nuestros actos si creemos que estos no tienen ningún impacto sobre los demás. Al cambiar nuestras actitudes y nuestros actos, ya no creemos que lo que hagamos sea insignificante. El octavo paso, fuimos sinceros con nosotros mismos con respecto a nuestro comportamiento pasado e hicimos una lista. De hecho, algo que no se habló la semana pasada de cuánto sería un tiempo prudente para estar trabajando en esa lista, pues no lo dice el paso, pero creo que esto es de sentido común y debe ser un tiempo razonablemente justo, que no pase tanto tiempo. Y quien ya comenzó a hacer esa lista, si ya la comenzó, lo que más le conviene es terminar esa lista. Y luego esa lista, conforme se va trabajando el paso, esa lista va creciendo. Yo, por ejemplo, mi primera lista de personas a quienes yo consideré que dañé fue como de 10 personas. Pero conforme trabajaba en esa lista y luego cuando pasé al noveno paso, creció como al doble, más de 20 personas. O sea, esto no es estático, tiende a modificarse según el caso de cada quien, las reparaciones de cada quien, las circunstancias y el trabajo que vamos haciendo de los pasos. Dice que en el octavo paso fuimos sinceros. ¿Será? Honestos. Y a medida que empezamos a hacer las reparaciones, todavía yo agregaría, esto no lo dice acá, yo lo agrego, dice que aquí dice honestidad y sinceridad, que son sinónimos, y yo puedo ir creciendo en honestidad conforme hago estos pasos. Dice que las reparaciones son nuestra pura verdad, sin culpa, sin aturdimientos, sin justificaciones ni manipulaciones. ¿Se dan cuenta el crecimiento que ya debió de haber en estos procesos? Yo, por ejemplo, antes de grupo, yo sí pedía perdón, sí ofrecía disculpas, pero conmiserado, victimizándome, chantajeando en ocasiones. Desde el ego lo hacía. Por eso esas disculpas no eran para nada liberadoras. Y lo peor de todo, seguía haciendo lo mismo una y otra vez. Acá es diferente, porque no porque yo voy a hacer una lista de personas y luego voy a ir a hacer esas enmiendas lo mejor que pueda, quiere decir que voy a estar en ese mismo estado de autolástima o sintiéndome menos que otros. Al contrario, dice uno de estos pasos que somos dignos, que somos muy dignos por estar haciendo esto y que no nos humillamos ante nadie y que miramos de frente. Tenemos mucha dignidad y valor al estar ahí haciendo estos pasos. Si las otras personas lo van a valorar, qué bueno. Y si no, ni modo, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Yo hice mi parte, que es de lo que se trata, ¿no? Dice que entonces aquí, que esto que se va a hacer, aunque se usa la palabra culpa, no es para seguirme culpando, es para liberarme, es para sanar y resolver y hacer cierres en mi vida, estar en paz con el mundo y conmigo mismo. Dice que también estamos haciéndonos responsables, haciéndonos cargo de nuestra experiencia. Creemos que reparar el daño también quiere decir que estamos verdaderamente comprometidos a cambiar con la ayuda del poder superior. Y eso es obvio. No voy a ofrecer una disculpa o pedir perdón o reparar un daño, que también ya hablamos un poco de que no nada más es ofrecer disculpas. En algunos casos con eso nos alcanza, pero hay otros en los que no es suficiente pedir perdón. Hay otras cosas más que hacer en la búsqueda de esta enmienda, pero no se hace para seguir haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Hay un pasaje bíblico donde dice que el maestro, o sea, Dios liberó a una persona que
pues su vida era una vida llena de transgresiones, ¿no? Y cuando el maestro le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo que ya no estaban. Y él le dijo, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo. Pues ahí está un mensaje muy importante que también podemos tomar y ponerlo en el contexto de estos pasos, ¿no? Ok, está bien hacer la lista y la reparación es lo mejor que puedo, pero de preferencia no lo sigas haciendo, ¿no? Eso de lo que te estás poniendo bien. Dice que podemos apoyarnos a nosotros mismos en nuestro compromiso cada vez que le hacemos una reparación a alguien, haciéndonos una reparación paralela a nosotros mismos. Con este trabajo nos pedimos cuentas, con este trabajo nos pedimos cuentas y nos responsabilizamos de no engancharnos a la enfermedad que nos causó el daño inicial a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, me he quejado del comportamiento de alguien y he dañado su reputación. Junto con las reparaciones de los demás, necesito preguntarme si estoy metido en un comportamiento similar. Si es así, necesito incluir en mis reparaciones un esfuerzo para cambiar mi propio comportamiento y perdonarme a mí mismo también. ¿Se acuerdan que en la introducción del octavo paso comentamos que el octavo paso sugiere hacer una lista, solo una, que es de personas a las que yo perjudiqué, pero otra guía para estos pasos sugiere hacer tres listas. Esa lista de personas a quienes yo perjudiqué, otra lista de personas que me perjudicaron y otra lista con un solo nombre, el mío, porque las reparaciones también me incluyen a mí, de una manera muy clara lo dice, ¿no? A quien más daño le hice fue a mí. Entonces, de hecho, podría empezar conmigo mismo, ¿no? Y saber que cuando vaya directamente a otras personas, y ahorita vamos a ver qué es eso de reparar directamente, pues ya tenga yo la capacidad de dar, de recibir y otorgar perdón. También lo dice la literatura, ¿no? Dice que si somos minuciosos con respecto a una etapa de nuestra recuperación, nos consideraremos lo suficientemente importantes como para incluirnos en nuestras reparaciones. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Para muchos de nosotros esto es contrario a nuestra enfermedad, que con frecuencia nos ha mantenido creyendo que importábamos menos que los demás. ¿Cómo no reparamos nuestras propias ofensas? Las respuestas pueden ser tan variadas y creativas como los compañeros en una reunión. Cuando contemplamos honestamente la idea de repararnos el daño a nosotros mismos, comprendemos que el reparar esos daños tienen el poder de aportarnos salud y energía. Nos tratamos de una forma diferente y hacemos todo lo que podemos para no abandonarnos. Valoramos nuestras propias necesidades y nos planteamos lo que queremos y cómo nos sentimos para que sean igual de importantes que las necesidades de los demás. No obstante, en algunas situaciones, nuestras necesidades son aún más importantes para nosotros que lo que los demás pueden querer. Puedo poner incluso en primer lugar la lista con un solo nombre, que es la mía, y empezar por ahí, y ser amable conmigo, tratarme bien, quizás por primera vez dejar de hacerme reproches, ¿no? Tratar de dármela suave, como decimos en el grupo, sin castigarme, sabiendo que, y nuevamente repito esto, que eso que estoy a punto de hacer en cuestión de reparaciones, pues, habla de una persona que se está haciendo responsable, ¿no? De sí mismo, de su vida y de sus actos. Dice el noveno paso que si estos pasos no se trabajan, muy difícilmente podremos superar el problema de adicción. Así son de importantes. Y es muy importante trabajar sobre el perdón.
Dice que a medida que vamos desprendiéndonos, liberándonos del pasado, que aceptamos la verdad sobre ese pasado y que aprendemos sobre la libertad de elección que tenemos hoy en día dentro de la recuperación, empezamos a sentir una paz interior nueva. Esto trae a mi mente una de las promesas. La primera promesa, que dice que vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Yo entiendo por eso que yo no conocía, nuevecito de paquete, todavía en su regalo, en su paquete de regalo envuelto y todo. Nuevo, dice, cualquier otra cosa que yo alguna vez haya tenido noción o una idea de lo que es la paz, la serenidad, la felicidad, no es nada, nada comparado con lo que me ofrece mi programa en cuestión, mi vida interior. Y hablando de promesas, déjenme les digo esto, que es muy importante para mí. Esas promesas del programa, que fueron incluso contadas y denominadas, el autor nunca se imaginó que eran 12, hasta después, pero no faltó quien, muy observador y muy trucha con esto, las haya contado y eran 12, ¿no? Pues esas promesas están precisamente en esta etapa de la recuperación, ¿sabían? Y esa versión de los pasos dice que si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Se refiere a esto de las reparaciones, octavo y noveno pasos. Y ahí empieza a delinear las conocidas como 12 promesas. Están en esta etapa de nuestro desarrollo. Aunque claro, esas promesas, como las conocemos y de las que se comparte tanto en los grupos, pues son desde antes. Quizás incluso en algunos casos desde el primer paso. Pero en estos pasos toman una relevancia y una importancia tan importante. ¿Y qué mejor motivación puede tener alguien como yo en estos procesos duros, a veces dolorosos, difíciles de enfrentar, porque el ego todavía sigue mandando mensajes de que esto no es necesario, no tienes que ir tan lejos para ponerte bien? Eso es lo así como lo razona el ego, pero vale tanto la pena nada más por una de esas promesas. Ya no digo yo las 12 promesas, sino nada más por esta que es la primera, ¿no? De que voy a conocer una felicidad y una libertad nuevas de paquete. ¿Valdrá la pena o no? Para mí sí que vale la pena. Dice que a medida que nos preparamos para reparar las ofensas, una forma de ocuparnos de nosotros mismos es planear cómo queremos llevarlas a cabo. Podemos compartir nuestro plan y nuestra lista con nuestra madrina o padrino o con otra persona de absoluta confianza. Escuchar la experiencia, fortaleza y esperanza de otros nos ayuda a pensar en cómo vamos a reparar el daño causado y a quién. En este paso se nos enseña a hacer reparaciones directas. Ahorita en el mapeo vamos a ver eso de directo, ¿no? Vayan preparando sus hojitas porque la lectura ya se acerca al final y inmediatamente vamos a pasar a los ejercicios, ¿ok? Dice que a veces es posible que estas reparaciones vayan dirigidas a personas con las que no nos sentimos necesariamente a salvo. En estas ocasiones puede que sea poco aconsejable hacer reparaciones, porque habrá excepciones. Lo dice el encabezado. Haremos reparaciones, excepto cuando al hacerlo ocasionara prejuicios o perjuicios para otros o para mí mismo, ¿no? Habrá excepciones, pero vamos a ver cuáles son esas excepciones. Dice que podemos trabajar con nuestro padrino o madrina, por ejemplo, para encontrar una salida coherente y que no ponga en riesgo nuestro bienestar. En otros casos, donde podamos hacer reparaciones con la persona directamente, hay formas de cuidarnos a nosotros mismos. Podemos llamar a una persona de confianza y después crear un límite de tiempo, que no nos hagan un feedback. Feedback es retroalimentación. Y prepararnos de antemano a desprendernos de los resultados. Nuestro poder superior está con nosotros y podemos recordarnos que somos capaces de cuidar de nosotros mismos. Finalmente dice aquí
El noveno paso dice que hacemos reparaciones donde no sea posible. No obstante, es posible que debamos reparaciones a alguien que haya muerto o cuyo paradero sea desconocido o donde se pueda hacer más daño aún. A veces alguien puede negarse a escuchar las disculpas que nos gustaría pedirle, y eso es bueno considerarlo, ¿no? Yo cuando hice mi lista sí me preguntaba esto, si alguien no me iba a recibir, o cómo iba a tomar esto que yo le iba, o se me iban a mandar al carajo con todo y disculpas, cosa que sí sucedió, y hay que estar preparado para eso, y dispuesto a enfrentar eso y salir lo mejor librados posibles. Algunas veces quedó en el intento, pero por lo menos tuve la disposición de hacerlo. Y cuenta como haber hecho mi parte. Y cuenta como haber hecho la reparación, por lo menos conmigo. Porque estuve dispuesto, aunque la otra persona me haya azotado la puerta en la cara. Su razón tendrá. Imagínense la naturaleza del daño para que alguien se niegue y no quiera saber nada de ti o de mí. Están en su justo derecho. Y yo en ese momento necesito estar dispuesto a aceptar eso como consecuencias de actitudes que yo tuve y que, pues, si el programa a mí me dice que es conveniente hacer las reparaciones, pues hacerlo de la mejor manera posible, sabiendo que se pueden presentar ese tipo de incidentes. ¿Ok? Dice que eh, a veces alguien puede negarse, dice, como sustituto, podemos escribir esas disculpas en un diario, escribir cartas, ¿no? Compartirlas con alguien que no esté relacionado con las circunstancias. En otras situaciones podemos hacer algo bueno hoy, de forma que antes no podíamos hacer o no lo hacíamos. Por ejemplo, si le debemos reparaciones a uno de nuestros padres que ya no está con nosotros, podemos ser amables con una persona mayor que pueda necesitar tiempo y atención. Qué buena sugerencia, ¿no? Qué excelente manera, ¿sí? Y cuenta como reparación del daño cuando la otra persona ya no está. Dice que si no somos capaces de hacer reparaciones con nuestros hijos, para quienes tengan hijos, podríamos elegir hacer voluntariado en una organización para jóvenes del área o pasar tiempo con algún joven que esté en nuestras vidas. A este tipo de reparaciones se les llama generalmente reparaciones vivas y ponerlas en práctica puede ser una parte importante de nuestra recuperación. Otra forma de hacer reparaciones vivas a nosotros mismos y a otros son decir no para cuidarnos a nosotros mismos. Expresar opiniones diferentes y soltar riendas y desprendernos del miedo a lo que los demás puedan pensar. Escuchar a los demás y desprendernos de la creencia de que todo el mundo tiene que ser igual o sentir lo mismo. Permitirle a los demás la dignidad de vivir sus propias vidas como ellos quieran. Vivir la vida de una forma diferente porque estamos en recuperación. Hacer reparaciones no es cuestión solamente de desahogarse. Escuchen esto, que es el cierre de la lectura, es muy importante y nos va a servir para el mapeo que vamos a hacer a continuación. Dice que hacer reparaciones no es cuestión solamente de desahogarse a costa de los demás. No es solo aclarar las cosas. Más bien, las reparaciones son ejercicios espirituales de humildad por medio de los que estamos atentos a nuestras actitudes y acciones. Este puede ser el regalo más grande del noveno paso, porque no todo va a quedar en una entrevista de perdóname, ¿no? Te ofrezco disculpas, etcétera, sino que esa actitud puede ser parte de mi vida diaria. Cuando yo me siga equivocando, adelanto un poquito de lo que dice el décimo paso en el encabezado, dice que cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente, dice ahí, ¿no? Ahí está la continuidad de estos pasos, y no solo de estos, ¿eh? De otros pasos. Lo vamos a ver el próximo miércoles con el mapeo del décimo paso. El programa en ninguna parte dice que yo ya no me voy a equivocar. Sí me dice que tenga cuidado de no justificarme,
ni caer en racionalización. No me dice que ya no voy a cometer errores. Me dice qué hacer si los cometo. Eso sí que lo dice. Y hasta aquí con la lectura. Les doy la bienvenida a quienes se han seguido uniendo a la reunión. Y gracias por estar aquí. No hubo nadie que esté de primera vez. Yo creo que no, porque no hay nada en el chat. Ojalá y tengamos actividad en el chat en cuanto a los ejercicios que vamos a hacer en unos momentos. Estoy viendo que Marina está poniendo aquí un archivo. Que es la bienvenida. Gracias, Marina. Bueno, pues en todo caso, que sí haya alguien con nosotros de primera vez, de antemano, bienvenida o bienvenido. Le hace lo que Marina está poniendo en el chat. Y bueno, pues qué gusto que estén con nosotros y les seguimos invitando a que sigan asistiendo. ¿Ya tienen ahí su material de apoyo para el mapeo? Tráiganselo, acérquense, papel y lápiz, cuaderno y pluma, en lo que yo me traigo una bebida que mucha falta me hace. Voy a cerrar por un momento mi micrófono, en lo que ustedes ya se preparan ahí para lo que sigue del tema, ¿ok? Pues cafecito para todos. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente. Ustedes, muchas gracias. Déjenme seguir con mis lentes porque ya estoy medio ceguetas. Ahí está. En la primera página del mapa es el encabezado del paso, 1 de 3, que dice noveno paso. Reparamos directamente donde nos fue posible el daño que les habíamos causado, excepto cuando al hacerlo perjudicar a esas personas o a otras. Número 1, aquí va nuestro primer ejercicio, que dice, reparamos directamente. Y lo que vamos a escribir aquí es, ¿qué es lo que esta frase significa para mí? Reparamos directamente. Esto es lo que esta frase significa para mí. Pónganlo, vale la pena mencionar que al final no se va a calificar. Esto no es un examen. Cada quien pondrá lo que entiende de acuerdo al proceso en el que está y no hay respuestas correctas ni incorrectas. Es lo que a mí me llega. Entonces pónganlo, yo les comparto lo que puse yo. Reparamos directamente, para mí significa personalmente. Habrá excepciones, como ya lo vimos ahorita en lo que se leyó, pero de preferencia es, como decía Cantinflas, personalmente y en persona. Mirar de frente, dice el paso, ¿no? Sin sentirnos humillados. Lo que estamos a punto de hacer, poca gente lo hace, ¿sabían? Yo admiro y valoro mucho a alguien que reconoce sus errores y ofrece una disculpa o trata de hacer alguna reparación. Eso habla muy bien de una persona. Es raro que alguien no valore eso, sobre todo porque vivimos en un mundo en el que poca gente lo hace. Normalmente la culpa siempre es de otros, ¿no? No sé si han leído los que están en el Facebook. En nuestro grupo de Facebook tenemos una versión de los pasos que se llama los 12 pasos del renuente. Están entre chuscos, pero también encierran una gran verdad. Y el noveno paso del renuente, ¿saben cuál es? Dice, dice más o menos así, porque no lo tengo aquí a la vista, lo pueden buscar en Facebook, los 12 pasos del renuente.
Y un día hasta nos gustaría traer ese tema a una de estas juntas, porque la verdad está muy divertido, pero está muy bueno, trae un buen mensaje. Dice el noveno paso del renuente que fui directamente con los que me causaron daño y les dije, no quiero estar mal con nadie, así es que pídanme perdón. Ese sería el noveno paso del renuente. El que cree que no le ha hecho nada, no le ha hecho daño a nadie, sino que se lo han hecho a él nada más. Ya escribieron que es para ustedes reparar directamente, para mí es personalmente, que habrá excepciones y también vamos a ver esas excepciones en otro de los ejercicios que está más adelante. Ya nos están poniendo aquí en el chat, dice Marina, subsanamos personalmente, muy bien, pero tratar de arreglar directamente con la persona, ¿tá? Con el directamente ofendido, ¿no? Hacerlo de marca, sí, ya dice, hacerlo de manera frontal y directamente. ¿Qué se necesita para esto, eh? Yo creo que mucho valor, todo el que se tenga. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. Sí se arruga el asterisco, de estar ahí ya frente a la persona, pero esa es como una primera impresión. Luego todo se modifica y esas charlas, que a veces pueden ser muy largas, tienen un cierre muy bonito, muy, muy liberador, muy digno de vivirlo. Aunque empieza uno con titubeos, un poco nervioso, pues es lógico, ¿no? Pero a pesar de todo eso, yo decía, ya estás aquí, cabrón. O sea, ya éntrale, vas con todo, ¿no? Y en la mayoría de los casos tuve muy buena respuesta. Dice Avi, tener un grado de humildad y de corazón pedir una disculpa. Así es. Martita, ir o hablar directamente. Raúl dice, tener valor para ver frente a frente a quienes hicimos daño y aceptarlo. Perfecto. Vamos con la siguiente dinámica, que es el número 2, donde nos fue posible. Y aquí vamos a escribir esto de donde nos fue posible, ¿qué significa para mí? ¿Dónde nos fue posible, no? A ver, pónganle ahí, plásmenlo ahí. Fíjense, se me viene a la mente las dos personas de mi lista que encabezaron esa lista, fue mi papá y mi mamá. Y ya de ahí, pues, mucha otra gente, ¿no? Hermanos, primos, etcétera. Incluso exparejas, que no quiere decir que localicé a esas exparejas. De hecho, solamente a una, de varias. Pero sí era una lista algo cuajada. Y saben, eh, cuando hice las reparaciones con mi papá, viajé 600 kilómetros de distancia de donde yo estoy. ¿Sí? Me fue posible ir a hacer ese viaje, ¿no? Me fue posible hacerlo. Y yo busqué la forma de hacerlo. Como dice aquí, donde nos fue posible. Y luego con mi mamá, yo aproveché un viaje que ella hizo para visitarme a la ciudad en la que yo estoy, porque no vivimos en la misma ciudad, en el mismo país, pero en diferente ciudad, y es muy lejos. Pues vino a visitarme, vino a un evento al que yo la invité, precisamente un evento del grupo en el que yo estaba, un aniversario. Qué bonito regalo, me dijo ella, porque le encantó verme diferente, le encantó verme bien. Creo que eso también cuenta como reparación del daño, ¿están de acuerdo? Que sepan que estás bien, que algo pasó en tu vida, que estás mejor que antes. Entonces, yo aproveché ese viaje de mi mamá cuando vino e hice mi noveno paso con ella. ¿Ok? ¿A cuánto nos fue posible? Y dice, ¿dónde nos fue posible? Dice, ¿dónde y a cuántos nos fue posible? Es, descartando algunos, sería conveniente posponer. Fíjense, la otra versión del de doble A dice algo un poco diferente, ¿eh?
Fíjense, el de Coda dice, reparamos directamente donde nos fue posible. Yo donde lo entiendo como un lugar, ¿ok? Y el de doble A dice, reparamos directamente a cuántos nos fue posible, ¿verdad que no es lo mismo? Bueno, a mí me suena diferente. ¿Cuántos me suena a personas? ¿Y dónde me suena a lugares? Yo por eso así lo asocié, por el lugar. Los leo, ¿eh? Los leo y gracias por estar poniendo todo esto en el chat. Dice Vero, con quien se abrió la posibilidad. Claro que sí. Y luego es de aprovechar oportunidades, ¿no? No fue planeado ni nada. Y también lo dice el noveno paso, en otra versión. Dice que se da una situación y la aprovechas, porque ahí está la persona, ahí está la situación. También, ¿saben? Dice, como una sugerencia que es muy buena, que ya que estoy delante de la persona, le diga de lo que se trata, qué estoy a punto de hacer, que incluso le comente que yo si no hago eso, que eso que estoy haciendo es parte de un proceso en el que yo estoy, de una nueva vida que yo estoy teniendo. Es conveniente decirles eso ya como que los predispone también y los abre, ¿no? A lo que viene, porque para también ellos esto es algo duro, no nada más para nosotros. Bueno, ya anotaron ahí donde nos fue posible. Sí hay casos en los que se pospone y otros en los que se suprime, pero no porque yo no me voy a entrevistar con alguien quiere decir que no voy a hacer nada. Ya leíamos algo de lo que se refiere a esto de escribir cartas, como estarle diciendo a la persona directamente lo que le dirías a ella, ¿no? ¿Listos? Vamos al número 3. ¿Qué dice el 3? Aquí lo sigo leyendo, ¿eh? Mar dice, tener conciencia y humildad para ver en qué casos es prudente. La prudencia es una virtud muy importante, ¿no? Ser prudentes, cautos, sensibles, ¿sí? Pensar en el otro. Si no lo hice antes cuando le partí su madre, de algún modo le causé daño, que fui desconsiderado, egoísta, valemadrista, cínico. Ahora es todo lo contrario, ¿sí? Tratar de ser lo más cauto posible, ¿no? Dice Raúl, en las circunstancias en donde humanamente es posible. Así es. Edgar, en lo material, emocional, en lo social, donde sea posible. Exacto, no había pensado en esto, de los temas, de las áreas en las que yo perjudiqué a esa persona. Vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿no? En la cuestión del daño. Luego dice Marina, con aquellas personas, situaciones, circunstancias materializables. ¿Ok? Nos dice también Raúl, de la 3, los comportamientos y actitudes que lastimaron conscientemente a otros. Vamos al 4. ¿Sí, verdad? Al 4. Dice el 4. ¿De qué forma se puede hacer daño? Ejemplos. Por lo menos 3 ejemplos podemos poner. En la 4 eso nos dice. ¿De qué forma se puede hacer daño? Por lo menos 3 ejemplos, sin describir la situación, pero ya se leía ahorita algo de eso, ¿no? En este mensaje que nos puso eh, déjenme ver, Edgar. Edgar, que nos dice, en lo material, emocional, social, donde sea, pues aquí están ya 3 ejemplos, ¿no? ¿Cómo puedo yo perjudicar a alguien, material o económicamente? Si le robé, si le robé su dinero, cosa que sí hice muchas veces. Lo defraudé, lo afectó en su economía. Y ese robo, no solo a la persona le afectó en su cartera o en sus cuentas, le afectó
de otras formas. Le afectó en su confianza, ¿ok? El daño emocional, ¿no? ¿Cuál es ese daño? Cuando, por ejemplo, hubo infidelidades, ¿no? Esa clase de daño que creo que es muy común en esto, ¿no? Muy común. En lo social, dice aquí. Yo así le puse, ¿eh? ¿De qué forma se puede hacer daño? Pues se puede hacer daño físico, golpes físicos, que en lo personal yo también lo hice en algún momento, ¿no? Lesioné a una persona en su físico, le golpeé físicamente, lleno de furia, lleno de ira, de rabia, sin estar seguro de si esa persona había hecho o no había hecho tal cosa. Imagínense una ocasión, recordar estas cosas todavía duele, ¿eh? Todavía es doloroso. Qué bueno que están estos pasos, que siguen siendo un medio también de desahogo, ¿no? De catarsis. Ahí está la catarsis. Admitir faltas es una gran catarsis. Una vez uno de mis hermanos, el menor, tenía yo una grabadora, solía yo ponerme en la cochera de mi casa a escuchar música con mi grabadora y ese día salí a la tienda y cuando regresé ya no estaba mi grabadora, la había dejado ahí y yo luego pensé que había sido él, que se la había llevado, él tomaba y se robaba a veces las cosas para ir a comprar más alcohol, para venderlas, ¿no? Entonces yo me enfurecí, dije, en la madre, este cabrón ya me chingó y yo sabía él dónde iba a meterse y fui a buscarlo y lo encontré y sin decirle agua va, me lo fui a golpes. Lo tiré al piso, lo agarré a patadas. Él lloraba, no se defendió, no sabía lo que pasaba. Me decía que me calmara, que qué había pasado. Y me fui muy molesto. Y ahí él se quedó tirado y delante de otras personas. Y luego llego a mi casa y mi papá había agarrado la grabadora y la había guardado para que no se la robaran, porque yo la había dejado en la cochera. Qué injusto, ¿no? Esas son algunas de las cosas de las que yo he pedido perdón. Con arrepentimiento, obviamente, ¿no? Esperando que la otra persona acepte esto como una reparación. A ver, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Qué más ha ido entrando por aquí? Dice Marina, el daño causado y el perjuicio ocasionado. Vero, moral, física, espiritual. Sí, Raúl, espiritual, emocional, física. Mar, de manera verbal, sí es cierto, con la actitud y el inconscientemente. Hay hay quien dice que las palabras podrían causar más daño que los golpes físicos. Sí, es cierto, yo sí creo eso. Dice Eloísa con las palabras, con las acciones. Dice Avi con actitudes, palabras hirientes, con indiferencia, claro que sí. Marina, maltrato físico, verbal, psicológico, aquí está. ¿De qué forma se puede hacer daño? ¿Están de acuerdo que de un chingo de formas? Yo le aplicaba la ley del hielo a mi papá, que a veces yo creía tener la razón, porque pues, él era violento también. Él también tuvo sus fallas, sus debilidades, sus agresiones. Pero el día que yo estuve con él diciéndole, ofreciéndole una disculpa, pidiéndole perdón, no mencioné ni una, ni siquiera una de las que él me había hecho a mí. Mi padrino me sugirió que eso lo evitara al máximo, que aunque me llegara a decirlo, lo suprimiera, porque yo estaba ahí para admitir mis faltas, no para señalarlas de otro. Para eso, para faltas cometidas por otros, que sí hubo muchas, hay otros procesos.
y otros pasos y otras herramientas para trascender eso. ¿Están de acuerdo? Dice Laura, humillaciones, indiferencia, golpes, dejar sin comer a mi familia porque me iba de pedo y me chingaba todo lo que ganaba en 2 semanas, me lo gastaba en 2 días. Y yo el lunes ya no tenía dinero, ni para los camiones. Esa es la clase de daño que yo ocasioné a terceros y que ahí estaba yo para admitirlo, ¿no? Lo más serenamente posible, pero saben que yo soy muy intenso emocionalmente. En cada una de esas entrevistas, cuando estuve admitiendo esa miserable conducta que yo tuve con ellos, pues sí, me desbordaba en llanto, ¿no? De vergüenza, de arrepentimiento, de pena. Pero esa fue parte de mi Ellos también lloraron, algunos de ellos. Estas entrevistas casi todas terminaron con un gran abrazo, muy intenso. ¿Por qué? Pues porque se derrumban las barreras, ¿no? Los muros de hielo. Eso que me separaba de ellos estaba dentro de mí y de ellos también. Aquí es un doble beneficio. Ellos también se sanan cuando hacemos esto. El beneficio también es para ellos. Para ellos también es volver a abrir heridas. De hecho, algunos ni se acordaban de algunas cosas. Me acuerdo que me disculpé con una de mis hermanas por un acto que yo tuve con ella, ante el cual ella se sintió humillada. Ella ni se acordaba de eso. Y yo se lo recordé, porque hay que ser específicos, ¿eh? Esta es una parte muy importante del paso. No es estar ahí diciendo, oye, pues perdóname, porque fui un culero y me porté muy mal contigo. No, no, hay que entrar en detalles. Por eso se hace una lista previa en el octavo paso. Lo más objetivo que yo pueda hacer, citar situaciones específicas, no generalidades, como eso de lo que yo me disculpé con mi hermana, que fue una ocasión que en una fiesta un primo mío se burló de ella, de su físico, y yo en lugar de ponerme a favor de ella, me puse del lado del primo, yo también me burlé. Y eso a ella le lastimó mucho, le dolió mucho, no por el otro cabrón, sino por mí, su propio hermano. Lo hubiera tratado así delante de los demás. Y yo no le iba a decir es que andaba pedo. Yo no le iba a decir eso. Sí es cierto, me había tomado unos tragos, pero me acuerdo de lo que hice. Fue consciente. Entre menos me justifique y de preferencia que yo no me justifique, es como voy a sentir ese alivio, ese desahogo, ese descanso. Cosas específicas. Le dije a mi mamá una ocasión que me puso una madriza y me dolió mucho. Obviamente, golpes físicos duelen mucho. Pero yo no le dije, oiga, es que usted me pegó. Y ese día que me agarró a palos, casi le arrebató el palo con ganas de golpearla y le menté a su madre. Así directo, se quedó pasmada de haber, yo nunca había hecho eso. Nunca había dicho algo así directamente. Los dos nos quedamos así como de a seis, ¿no? ¿Qué pedo con eso que le haya rayado su madre a mi propia madre en su cara? Ahí están las situaciones específicas. Cuando yo llego con alguien y ya sé lo que le voy a decir y lo que vaya saliendo, ¿no? Si no, no hay una sanación, ¿saben? Porque una disculpa cualquiera la pide, pero ¿quién admite realmente sus faltas? Eso que a mí me hizo sentir un miserable, eso precisamente, eso de lo que yo me sentía culpable, avergonzado, miedoso, eso que me llevó a las adicciones, dice el cuarto paso, hemos bebido para intentar escapar de sentimientos de culpa. Aquí está la oportunidad de liberarse de esa culpa. Estos pasos hechos como Dios manda son la diferencia en la vida de las personas. Repito nuevamente esto que a mí se me inculcó desde hace mucho tiempo, incluso antes de hacer estos pasos. El que no haga esto no supera su problema de adicciones. Y a mí nunca se me ocurrió que tenía que hacer algo así para superar las adicciones. ¿Quieres superar las adicciones, cualquiera que éstas sean, cualquier compulsión que tú tengas?
comida, drogas, alcohol, controlar personas y situaciones. Aquí están los pasos por medio de los cuales tú te puedes liberar de esas obsesiones, de esa, de ese peso de culpa tan pesado que cargamos algunos seres humanos y que no es nada grato andar por la vida con eso. ¿Estarán de acuerdo? Tenía que esconderme, tenía que fugarme de mi realidad para intentar aliviar ese conflicto interno que yo traía. El día de hoy vivo diferente, encantado de la vida, porque no traigo eso dentro de mí. Dios me lo quitó, pero yo hice una parte muy importante, que son estos pasos. Sentí nervios, sí, sentí pena, me tembló la voz, sentí taquicardia, pero lo enfrenté con cada una de estas personas. Y solamente una no me escuchó ni me lo agradeció, pero todos los demás me lo agradecieron y se sintieron felices de que yo estuviera haciendo algo como esto, y seguro estoy que ellos también se liberaron de algo, porque mi relación con ellos a partir de todo esto cambió drásticamente, drásticamente, tuvo un giro no de 180, de 360 grados, y yo noté su cambio en ellos, cómo me miraban como una persona en la cual podían confiar, con alguien de quien incluso podían sentirse orgullosos, ¿no? Que no es el propósito de todo esto, pero qué bonito regalo, ¿no? Que alguien pueda verte como una persona digna y de confianza por esas acciones que estás tomando ahora en tu nueva vida. La nueva vida, no, desde mi propio punto de vista, mi nueva vida no se trata nada más de algunos pequeños cambios que todos tenemos desde el principio cuando llegamos al grupo, sino estos cambios radicales, profundos, estas acciones realmente trascendentes, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo me echo a andar yo con estos temas? Ay, nos dice por acá Eloísa, con las palabras y las acciones, dice Abby, esto ya lo había leído. Dice Martita, con intrigas, desprestigio, chismes, sí es cierto todo eso que yo hice. Híjole, ¿no? ¿Cómo recuerdo cosas? Una vez que me corrieron de la casa y me fui a vivir con una hermana, porque fue la única que me dejó quedarme en su casa, luego no le levanté un chisme diciéndole a su esposo que ella andaba con un vecino, siendo que no era cierto, solamente porque una vez ella en confianza me dijo que ese vecino se le hacía guapo, y yo una vez que estaba enojado con ella, delante de ella le dije a mi cuñado que ella andaba con ese cabrón, que hasta me tuve que ir, porque ya luego sentí vergüenza de eso, y ya no pude estar ahí. ¿Se imaginan la bronca en la que metí a mi hermana por un chisme de esos? Yo no, yo no me lo imagino porque estuve ahí para verlo, ¿no? ¿Cómo se sintió ella del día que estuve enfrente de ella, admitiendo todo esto, ¿no? Y diciéndole de todo corazón te lo pido, perdóname, ¿no? Discúlpame, sin justificarme. Esta parte es bien importante, porque luego el ego empieza a meter esos mensajes, ¿no? Para intentar sabotear todo. Sin justificarme es lo que a mí me va a liberar, sin racionalizar, solo admitir la falta. Dice Laura, aquí en el chat lo sigo leyendo: golpes, indiferencia, enjuiciar a mis padres, con la ira, agredir mis críticas, con mucha gente. Avi, sentir cargo de conciencia, no es nada agradable, es doloroso, pero incluso recordarlo, ¿no? No es grato, ¿eh? Y más que por exhibicionismo o cosas similares, eh, aunque duela, pero hoy tiene un sentido esto, un propósito, ¿no? Aunque me duela, lo comparto, porque lo hago por amor al prójimo. Vamos al número 5, que dice, ¿qué excepciones debe haber para no causar más daño aún? Dice el número 5. ¿Se acuerdan que el encabezado dice, excepto cuando al hacerlo perjudicar a esas personas o a otras? ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, ya en lo que leíamos decía, pues si ya se murió la persona, imposible, ya no la puedes ver, ¿no? Pero ¿saben?
Me consta esto que les voy a decir porque una vez me tocó acompañar a una persona a un cementerio parada delante de la tumba donde estaba enterrado el cuerpo de su madre y ella ahí admitió sus faltas. No hay límites más que los que uno se ponga. Y no quiero decir que todo el mundo tiene que hacer eso. Ella tuvo que hacerlo así porque fue su circunstancia, fue su necesidad. Algunos es suficiente con escribir una carta, ¿no? Si la persona se fue a otro país, si hace mucho que no la ve, que no lo ve, que es imposible localizarlo, bueno, ahí están las excepciones, ¿no? Algunas de ellas. Pero se escriben cartas como si le estuvieras diciendo todo a la persona y luego esa carta se quema, literalmente la quemas, sin que vuelvas a releerla. Tú le escribes, te das un tiempo, abres un espacio, lo escribes tal cual, fluyes ahí, ahí reconoces todo como si se lo estuvieras diciendo a la persona y luego lo quemas. Y eso cuenta como reparación del daño, ¿saben? Aunque la persona ya no está físicamente. Luego hay otras excepciones, por ejemplo, infidelidades. En este caso, la excepción es que la persona no sepa que le engañaste con alguien. Ahí lo más conveniente es no decir ni pío, porque esa revelación le va a hacer más daño que alivio, porque ni siquiera lo sabía. En cuestión de infidelidades, sí aplica una reparación cuando la persona sí lo supo, que le pusiste los cuernos. Ahí sí aplica, porque lo supo, pero no le vas a decir a tu pareja que tuviste un amorío con su prima, con la vecina, con su mejor amiga, eso no, pero eso también lo puedes escribir y como si se lo estuvieras diciendo a la persona. Vuelvo otra vez a esto, no hay límites. Hay que sacar lo que se lleva adentro. Dios quiere entrar a mi vida y lo hará si yo me limpio realmente por dentro, ¿no? Y saco toda esta pinche mugre que impedía la entrada de Dios a mi vida. Culpas, miedos, frustraciones, heridas. Aquí está la oportunidad. Octavo y noveno pasos. ¿Se animan? Por doloroso que esto sea. Si la respuesta fue sí, los felicito. Porque como dice el sexto paso, dice algo que aplica para otros pasos. Lo dice ahí, pero aplica para los demás. Dice que alguien que está tratando sinceramente de llevar a la práctica ese paso, puede decirse de él que realmente está intentando crecer a imagen y semejanza de su propio creador. Eso dice el sexto paso, pero aplica para el séptimo, para el octavo, para el noveno. Entonces, felicidades. Va a doler, pero va a sanar. ¿De acuerdo? Dice la 6. A esas personas o a otras. ¿Quiénes son esas otras personas a quienes se debe evitar perjudicar? Pero primero déjenme leerlos aquí, porque de cada ejercicio, algunos de ustedes van poniendo aquí en el chat. Solamente Martita aquí nos decía, cuenta una excepción en el querer perder una amistad si sabes que al pedirle perdón se perderá esa amistad. Muy buena pregunta, Martita. Dice el noveno paso que debemos estar dispuestos incluso a ir a la cárcel si el daño fue haberle robado su dinero a alguien. No dice que nos expongamos, pero habla de una disposición. Ir con todo, dice, pero ya con tu padrino o madrina, porque esto hay que hacerlo con apadrinamiento, obviamente. En ese apadrinamiento se va a definir qué omitir y qué no. Porque sí es muy importante esto de excepto cuando al hacerlo perjudicar a otras personas o a mí mismo, no exponerme tontamente, ¿no? Hay otras formas de alcanzar la liberación y pues obviamente, aunque suene repetitivo, será muy prudente hacer excepciones cuando esté en riesgo mi propia integridad, ¿no? O como decías, perder una amistad o algo más que eso, pero si el daño está hecho y tú te arriesgas incluso a perder esa amistad, ahí está la disposición que se requiere para esto. Incluso se lo puedes decir a la persona. Estoy aquí arriesgándome a perder tu amistad, cosa que no me gustaría, porque te quiero, porque te aprecio, porque te amo, no sé, con cada quien con sus propias palabras.
pero yo necesito decirte esto y lo siento mucho. Estoy aquí buscando la expiación. Si no hago esto, no voy a superar mi problema de adicciones. Y gracias al final, ¿no? Gracias, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, muchas gracias por haberme recibido. No sabes la gran ayuda que tú me prestas a mí por haberme recibido en tu casa, sí, con mucha gratitud, ¿no? Saben, la gente se sensibiliza. Por muy enojada que esté una persona, con estas cosas se aguanga todita y se abre, al igual que nosotros estamos ahí abiertos a vivir la experiencia, ¿no? Lo digo por experiencia. Dice Edgar, cuando hubo infidelidad o existen problemas legales de restricción, nos dice Edgar, con 3 puntos suspensivos. No sé si quieras agregarle algo a esto, Edgar. Espero por si todavía te faltaba ponerle algo. Eloisa dice, yo tuve la experiencia que llegaron a reparar, pero creyó que pidiéndola yo accedería a regresar con él. Acababa de salir de su escritura. Me sentí muy mal. Órale. Esto fue en ese caso que la otra persona vino contigo a hacer su reparación, ¿verdad? Pues mira, si estaba en grupo y estaba ahí por sugerencia y haciendo su trabajo bien de pasos, no creo que estuviera utilizando eso como chantaje, ¿sí? Porque la recuperación, vuelvo otra vez a lo mismo, yo no tengo que sacar de esto un beneficio personal. Eso sería seguir siendo egoísta y desconsiderado. Yo estoy ahí para admitir faltas, nada más. Yo estoy ahí para dar y recibir algo muy importante que se llama perdón. Dicen estos pasos que es cuando estamos preparados para recibir y otorgar perdón, una experiencia verdadera del perdón, no de palabra, sino profunda y de todo corazón, no ese perdón de cada rato estar pidiendo disculpas por pendejada y media que hice, sino ese perdón sobrenatural, espiritual, que viene del cielo, ¿no? Que lo quieren ver así, y que ese perdón es el que realmente tiene esa magia y eso que va a cambiar mis relaciones, y si yo quiero, para siempre. ¿O no es el propósito de el programa de CODA? Sanar las relaciones. Y si estos pasos están en todos los programas de 12 pasos para todas las adicciones, no solamente en codependientes anónimos aplica esto de reparar o sanar relaciones, sino para todas las demás, ¿no? Dice Eloísa, no, no estaba ni está en grupo. Bueno, pues ahí tú tienes la respuesta, ¿no? Dice Mar, infidelidad, situaciones muy delicadas, cuando mi integridad está en peligro, sí, por eso es que se hacen excepciones, por cuidarnos también a nosotros mismos, ¿no? En esos casos será suficiente con haberlo lamentado y estar consciente del daño que yo hice o yo me hice y poder dejar eso en paz. Todo esto de visitar personas, escribir cartas cuando ya no están, todo esto es ir haciendo cierres, es afrontar una realidad, pero también es ir haciendo cierres y estar en paz principalmente, ¿no? Sin deudas de ese tipo. Vamos al siguiente ejercicio que es, ya lo había leído, estas personas o otras. ¿Quiénes son esas personas a quienes se debe evitar perjudicar? Yo le puse, incluye a las directamente dañadas, o a terceros, o a mí mismo, ¿no? Y luego acá también le puse, hay infidelidades que sí se supieron, ya lo comenté, lo de las infidelidades, todo este rollo sentimental, traiciones muy dolorosas, muy desafortunadas, muchas veces injustas o inmerecidas. Eso es de lo que se trata esto, ¿no? De ir a la llaga. La herida para que sane tiene que abrir y va a doler. Pero la ventaja de esto es que no estoy ahí para justificarme, estoy ahí únicamente para admitir, para reparar. Que a veces fue suficiente con una disculpa, qué bueno, pero no siempre alcanza para eso. Yo no fue una ocasión, fui honesto con alguien a quien le debía dinero. Le ofrecí disculpas, le dije que desde que le pedí el dinero prestado, yo sabía que no tenía para pagarle.
Se me caía la cara de vergüenza. La persona necesitaba su dinero y yo no tenía para pagarle. Y admití que se lo pedí sabiendo que no le iba a pagar. Aceptó mis disculpas, pero él me siguió cobrando ese dinero. Dinero que yo pagué hasta el último peso. Ahí no fueron solo disculpas, ¿verdad? Hubo algo más que hacer que simplemente pedir perdón. Fue necesario pagar esa deuda, porque tuve la posibilidad de hacerlo, porque también no voy a hacer algo que no puedo, pero estoy dispuesto a pagar y eso cuenta mucho, aunque no tenga yo el dinero, ¿no? Es por poner un ejemplo de que a veces no es suficiente con pedir una disculpa, se requiere más. ¿Listos? Ya pusimos ahí quiénes son esas otras personas a quienes se debe evitar perjudicar, pues a la persona con la que estoy en ese momento, a mí mismo o a algún otro tercero, ¿no? No evidenciar a otras personas, todo concretarlo a esa persona con la que estoy en ese momento, ¿ok? Ahorita antes de llegar a lo que sigue, que es las 7, me encanta las 7, ahorita van a ver por qué. Luego dice, Raúl dice 6, por ejemplo, hijos con una expareja o terceros involucrados, en donde el afectado tenga contacto directo con ella, sí, exacto. Pero ven, cada uno tenemos una historia, un historial de daños, ¿están de acuerdo? Y de acuerdo al historial de daños que cada uno tengamos, cuando trabajemos estos pasos, se van a adaptar al caso particular de cada quien, ¿no? Siempre por la experiencia de un padrino, las sugerencias de un padrino. Este proceso puede llevar años, ¿eh? O sea, por ponerles un ejemplo así sencillito, yo con la primera persona con la que hice esto, yo tenía ya como 2 años en el grupo, no era tan nuevito en el grupo, ya tenía como 2 o 3 años cuando yo comencé a hacer esto formalmente. Fue con mi papá y solamente hablando de miembros de mi familia, todavía me llevó un lapso de unos 6 o 7 años para poder hablar con los que yo quería hablar, con los que yo puse en esa lista, porque no era tan sencillo, vivimos en ciudades diferentes, pero siempre estuve dispuesto a hacerlo cuando se presentaba la oportunidad. Muy bien, vamos al número 7. ¿Se acuerdan de ese programa donde se trataba de un caballo que hablaba? Y así se llamaba el caballo número 7, ¿se acuerdan? Una serie de los 80s. Me acordé de esta anécdota ochentera. Dice el número 7. Este es un dibujo que muestra cómo me siento o sentiré al hacer las reparaciones. Dibuje o escriba. Los que quieran dibujar, hagan su dibujo y muéstrenlo en pantalla si gustan. O escriban si no se les da dibujar. Descríbanse cómo se ven, cómo se sienten o sentirán, porque esto muchos no lo han hecho, ¿eh? A ver, Edgar, hiciste tu dibujo. Si quieres acercarlo un poquito más. Ok, gracias. Gracias, Raúl. Pongan sus imágenes o emojis en el chat. Ya están entrando algunos de Mar Casilla. Muy contenta, muy alegre, Mar. Sí, la altita va volando en el aire. Seguramente con una sensación de libertad, ¿no? Raúl, una carita con una lágrima, así como yo estoy ahorita, con una lágrima en cada ojo. Ay, bueno, yo mi imagen la traigo en la presentación, se las voy a mostrar, de cómo me siento o sentiré al hacer las reparaciones. Es la misma que usé para el flyer de la invitación al tema. Desde que la vi, me gustó mucho.
Aliviada, dice Eloísa. Martita dice, Carlos, se quedó una pregunta mía un poco más arriba, déjate busco. Martita. ¿Cuenta hacer puras cartas? ¿Es esta la de las cartas? Sí, ¿verdad? ¿Cuenta hacer puras cartas a todas las personas, pero no darlas? Nunca se dan. O sea, la carta, bueno, como todo, como toda regla, hay excepciones. Si es una carta a una persona que ya se murió, pues imposible eh, hacérsela llegar. ¿Estás de acuerdo? O si se fue a otra ciudad, o depende de la naturaleza, ¿no? De la reparación. Pero yo decía que para toda regla hay una excepción. Alguna de esas cartas sí podemos hacerla llegar a un destinatario, que sí localizamos a esa persona, que viva lejos. O incluso, ¿saben? Hace poco, como una persona se está apadrinando conmigo precisamente de este proceso, ahí les va una excepción que podría ser, esta persona tiene problemas serios y graves con una hermana. Ella haría la visita, pero la hermana no está dispuesta y es muy agresiva, se va a los golpes. Entonces ahí la decisión fue omitir esa entrevista para que no se arriesgue a que le pongan una madriza, ¿no? La sugerencia fue escribir la carta y hacer todo lo posible por hacérselo llegar a la persona, que por cierto es su vecina. O sea, va a ser muy sencillo de hacérsela llegar, basta con echarla por abajo de la puerta, ¿no? Ya si la otra persona haga lo que haga con esa carta, lo que lea, ya es su pedo, ¿no? Siempre recordemos esto que dice el primer paso, ¿no? Estoy impotente ante los demás cómo son, cómo piensan, qué hacen, qué no hacen. Yo hago mi parte y es esa. Entonces sí hay excepciones, pero habría que ver también el caso específico, ¿no? Para poder definirlo bien. Es lo que yo te diría, Martita. Espero que mi comentario te ayude de algo, te sirva. Aliviada, dice Abby. Sí, una figurita que está ahí bailando, ¿no? Liberado, dice Edgar. Laura, también, ¿no? En una actitud así de, como de júbilo, ¿no? Como de, déjenme traer cerca un pedacito de papel porque ando muy mocoso. Permítanme. Listo, pues vamos a, María dice agradecida y en paz. Híjole, ¿qué talleres estamos viendo, verdad? De toda madre que las juntas están quedando grabadas, porque quien quiera puede hacer este taller de 12 pasos con juntas grabadas y en los materiales ahí impresos, porque se están subiendo a nuestro grupo privado de Facebook, no solo la junta grabada, sino el PDF que corresponde a cada reunión. Vamos al último ejercicio de este mapeo que dice, ¿cómo diría cómo diría el noveno paso con mis propias palabras? Ya no tanto como lo dice ahí, como quedó escrito, yo cómo lo diría en primera persona, mi noveno paso, que ya hice, que estoy haciendo o que voy a hacer, ¿no? O que si ya hice, volveré a hacer en algún momento. ¿Cómo lo diría? Escríbanlo en el chat o en su hoja en blanco o en su PDF impreso, escríbanlo con sus propias palabras, ¿cómo dirían este paso? Disculpa, Carlos, tuve que ir a abrir la puerta. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí, Marta. El ejercicio dice, ¿cómo diría yo el noveno paso con mis propias palabras? Ya no como está escrito, pero obviamente pues hay que leerlo, ¿no? Pero yo cómo lo diría en primera persona. Ese es el último ejercicio ya del mapeo, ¿ok?
Tu micro. Te lo puse en pantalla, ahí se los pongo en pantalla para quienes no tienen el PDF impreso o los 12 pasos ahí a la mano, ahí está en pantalla el 9º paso. ¿Cómo diría yo este paso con mis propias palabras? Ahorita yo les comparto cómo lo diría yo. ¿Listos? Ya nos están poniendo algo en el chat. Ah, sí, nos dice... bueno. eh, Marina, aquí dice María, agradecida y en paz. Marina, 1. Después, según lo que suceda, por las caritas, ¿verdad, Marina? Lo pusiste como en 3 momentos diferentes. ¿No? Tú cómo te sientes o te sentirás. Gracias. De Mague Hernández, ¿me puede decir cómo se llama la página de Facebook? Gracias. Sí, se llama Grupo Taller 12. Y aquí ponemos el enlace de ese grupo para que le den clic, envíen solicitud y después de la reunión les aceptamos la solicitud. Marina, ¿nos podrías apoyar nuevamente a poner el enlace? Que también trae ahí el enlace para el chat de WhatsApp, que también tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Ahorita en un momento más aquí lo van a ver, Mague, para que te unas si gustas, te invitamos a que te unas a nuestro chat. Y te pregunto si estás con nosotros por primera vez. ¿Es tu primera vez, Maggie, con nosotros? Mientras nos lo dices, leo lo demás. Dice Abby, como persona y como ser humano. Enmendarme como persona y como ser humano. Marina ya estaba poniendo aquí los videos grabados de los pasos, así como las reuniones de los sábados sobre temas variados de recuperación. Se pueden ver cliqueando sobre los links facilitados. Aquí están ya, que es lo que yo decía. No me había fijado que ya lo habías puesto, Marina. Te lo agradezco. Y referente a este último ejercicio, nos dice Mar, trabajo por amor a mí, aceptándome, perdonándome y pidiendo perdón para reconciliarme conmigo misma y con los seres que me rodean. Es lo que nos dice Mar. Muchas gracias, Mar. Laura dice, reparé daños con quien pude y me lo permitió, omitiendo aquellos que implicaba cometer aún mayor daño. Gracias, Laura. Vero, mi 9º paso, valor, humildad, intrepidez, necesidad, libertad y paz. Gracias, Vero. Y aquí Marina vuelve a poner la información que decíamos de los chats y los enlaces. Martita, libérame y con Dios de la mano, seguir mi sanación. Gracias, Martita. Megue, si es primera vez, pues cordialmente, muy, muy cordialmente bienvenida, Mague. Así es como trabajamos los pasos en este taller. Espero que todo lo que has escuchado tenga sentido para ti y de algún modo sirva de apoyo a un proceso que tú seguramente ya llevas en algún grupo, como todos nosotros, ¿no? Que pues pertenecemos a distintas agrupaciones y este taller de pasos, pues sí que se ha convertido para muchos de nosotros en una gran herramienta de recuperación. Y como lo estás viendo ahí en lo que puso Marina, sesionamos también los sábados a la misma hora que hoy, con junta de estudio taller de temas diversos. Y los domingos tenemos junta de catarsis a las 10 de la mañana. Entonces te invitamos. Nos dará mucho gusto volver a verte aquí en el grupo. Y gracias por asistir. Marina dice, ok, ya habías puesto esto y nos dice aquí ya finalmente, Yuriria, gracias Carlos. Gracias a ti, Yuriria. Mague, sí, gracias, lo sigo. Y dice aquí Avi, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto que casi en todas las juntas, por lo menos llega una persona de primera vez. O sea que nos da mucho gusto. Yo que puse acá en este ejercicio, ¿cómo diría yo el 9º paso con mis propias palabras? Yo puse así, me pasé de lanza
y lo voy a remediar lo mejor que pueda. Es como yo lo puse con mis propias palabras. Ah, ¿y saben qué? Lo voy a poner aquí al final, sin conmiserarme. Porque luego ven llorar a alguien y creen que ya se está conmiserando. No siempre es conmiseración, ¿no? Muchas de las veces son otras cosas. Y si uno es sensible y se desborda y llora y se desahoga, que a toda madre, porque también es de lo que se trata, porque te estás liberando, ¿no? Ahí está saliendo todo eso que estaba enterrado en el subconsciente, se abre y sale de esa forma, a través de lágrimas, a través de palabras, sudoración de manos. ¿Sabían que eso también es catarsis? Porque estoy sudando esos miedos, estoy sudando toda esa angustia, ansiedad, y luego viene el alivio muy bonito, la sensación de libertad, pero principalmente la mejoría, una gran mejoría en las relaciones interpersonales. Pues con esto llegamos al, al fin, a la finalización del mapeo. Vamos ya al cierre del tema del día de hoy. Ya saben que traemos la oración del paso en cuestión, y ahorita nuestra compañera Marina muy amablemente nos va a apoyar con la oración, leyendo la oración del noveno paso para quien guste escucharla. Adelante, Marina, ¿nos apoyas? Y cómo no. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto, muy bien. Oración del noveno paso. En este momento, confío en la guía de mi poder superior para ser capaz de hacer enmiendas sinceras y honestas. En este momento, experimento gratitud hacia CODA, codependientes anónimos y los 12 pasos de recuperación, a sabiendas de que mientras tenga la voluntad de vivir este programa, compartir esta fraternidad y caminar junto a Dios, seré libre. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de servir. Ay, qué bonito, aquí se aguanga todo. ¿Quieres comentar algo de la oración que leíste o algún comentario de cierre, Marina? Y yo añadiría gracias también, además de la fraternidad de CODA, a todos mis compañeros de grupo por ayudarme en mi recuperación personal cada semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por el apoyo que brindas, por el servicio que prestas a esta reunión. Gracias por la lectura y por estas palabras que compartiste ya al final. Y sí, estoy de acuerdo, la gratitud, como dice la oración, a mi poder superior, al grupo que es en donde pues, volví a nacer, Sí, así es. y a ustedes, ¿no? A mis compañeros y compañeras que constantemente y cotidianamente estamos aquí compartiendo experiencias, fortaleza y esperanza. Y también gracias a mí, porque yo pido lo que no tengo. Y cuando yo le pido a Dios el valor, es porque yo no pido algo que no tengo, yo pido lo que no tengo. Y cuando no tengo y pido, se me da. Y te doy gracias, porque hoy tengo la capacidad de pedir y de ofrecer. Hoy tengo algo que ofrecer en la vida, ¿no? Dios me sacó de ese caparazón, de esa cárcel de egoísmo en la que yo estuve durante tanto tiempo. Gracias a estos pasos, hoy puedo decir que no solo la paz, la serenidad cuando la tengo, sino también la libertad, la sensación de libertad. Ahora conozco esto desde un nuevo punto de vista, ¿sí? Ahora sé que es una libertad interior y que sé lo que es cuando la siento, cuando la tengo en mí. Y hasta me cuesta decirlo con palabras, pero cuando ahí está, sé lo que es, ¿sí? Por lo que estoy sintiendo en ese momento. Y muchas gracias, yo también les agradezco. De esta manera, llegamos a la conclusión de nuestro tema el día de hoy. Leo esto último que entró al chat, porque siguieron entrando cositas.
de Laura decía enmendarme con otros, conmigo mismo. Martita también nos compartió aquí un dibujo que creo que es como ella se ve, se siente o se sentirá al hacer sus reparaciones. Bienvenida, Mague. Reparo directamente, dice Raúl, reparo directamente donde las condiciones humanas lo permiten, honestamente, sin intentar sacar ventajas, sin justificarme las conductas o actitudes que lastimaron a otros, excepto en donde hace esto pueda causar más daño del que intento reparar. Así es como Raúl lo dice con sus propias palabras. Marina, también palabras de bienvenida para Mague, que está aquí por primera vez, que esperemos que no sea la única. Raúl, palabras de agradecimiento para un servidor. Gracias, gracias, yo también estoy muy agradecido con ustedes. Marina, muchas gracias. A él, las coordinadoras del grupo Taller 12 y a los compañeros por su asistencia, su participación activa y amorosa en el mismo y por su ayuda. Gracias. Maggie, gracias a todos, bendiciones. Martita, bendiciones a todos. Pues nos seguimos viendo con más temas como este. Próximo miércoles, mapeo del 10º paso. Próximo sábado, les comento, les doy la primicia antes de publicarlo en el chat. Próximo sábado a las 9:30 de la mañana vamos a compartir un tema que se llama defectos de carácter. Así es que no se lo pierdan, ojalá nos puedan acompañar. Y el domingo nos vemos también a las 10 de la mañana en nuestra junta de catarsis. Y bueno, voy a mover la presentación para que vean la imagen, ¿sí? De nuestra laminita del aporte voluntario, que no son cuotas ni honorarios, pero sí les estamos solicitando de su ayuda a quienes puedan y gusten hacerlo. Esto da mucha integración al grupo y entre todos solventamos el pago del Zoom para seguir teniendo el privilegio y seguir gozando de este plan que contratamos y sigamos transmitiendo nuestras reuniones sin límites de nada, así como ustedes lo han estado viendo. Hay dos formas de apoyar o de depositar. Una de ellas es directamente en un OXXO, con el número de arriba que son 16 dígitos, o si es en un banco, ahí está el número de transferencia bancaria. Solo hay que decir que es Banco STP, un banco virtual, pero 100% confiable. Y les invito a abrir sus microfonitos para que hagamos juntos la oración de cierre, que es de Codependientes Anónimos, que a su letra nos dice: te agradecemos, Poder Te Superior, agradecemos, Poder Superior, todo lo que hemos recibido durante el trabajo. hoy nos vemos Al concluir, concluiremos la el amor, la aceptación y la el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación.